la seguridad no, digamos, está limitado a que únicamente con la llave vamos a poder hacer esos cambios. Ahora, algo que me gustaría, digamos, resaltar es que, por ejemplo, en el inglés de Alemania tenemos la diferencia entre safety y security. Digamos que aquí en México, pues si nosotros lo traducimos, ambas corresponden a la seguridad. Sin embargo, en Estados Unidos, hablando de acceso, pues digamos está en la parte de admisión y acceso. Es la manera en la que nosotros lo vamos a diferenciar, pero vamos a referenciarnos un poquito más a la parte de safety y security para una mayor referencia. Ahora, ¿cuál es la intención de este tipo de dispositivos? Bueno, en la parte de safety vamos a proteger netamente al humano de la máquina. Esto quiere decir que si la máquina tiene alguna parte móvil, pues nosotros vamos a proteger a la persona pues de ese daño, ¿no? Y a diferencia de la parte de security, estamos haciéndolo a la inversa. Estamos protegiendo a la máquina de la persona. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Mediante la parte del control de accesos. Si alguien no tiene un acceso pues no autorizado, nosotros tenemos que evitar que esa persona pueda ingresar a este tipo de máquinas, pues para evitar justamente el daño que le pueda hacer una persona a la máquina. Ahora, ¿qué partes de la máquina necesitan protección? Bueno, si ustedes quieren entrar al proceso, que era lo que comentábamos hace un momento, si hay necesidad de ingresar a esta máquina, pues nosotros necesitamos avisarle a la máquina que vamos a entrar, ¿no? O sea, normalmente tenemos diferentes dispositivos que pueden impedirnos el paso a esta máquina. Sin embargo, si nosotros lo queremos hacer de una manera segura, pues tenemos que hacer un cambio o avisarle a la máquina que vamos a ingresar. Entonces, esta parte la vamos a ocupar con un selector de modo. Después tenemos el acceso al proceso. En este acceso al proceso pues ya se ven involucrados una disculpa, tenemos por aquí unas pequeñas fallas. Me pueden comentar por ahí en el chat si todo lo tenemos funcional. Si me pueden apoyar por ahí en el chat para saber que sí nos siguen escuchando. ¿Nos pueden apoyar por ahí, por favor? Continuamos en un par de minutos para corroborar que todos nos estén escuchando y viendo. Me parece que sí, ¿verdad? Creo que ya podemos continuar. Ok, perfecto. Me comentan que sí, ya podemos continuar. Bueno, en este caso, perdón, les comentaba que si nosotros necesitamos accesar de manera segura, para eso tenemos el pequeño PID mode. Digamos que si nosotros necesitamos accesar a la máquina, y aún cuando la máquina pueda seguir funcionando, tenemos que hacerlo de un modo seguro, por lo tanto vamos a hacer ese cambio de operación. Después, si nosotros necesitamos tener un acceso al proceso en general, digamos que vamos a ocupar la pantalla o la PC industrial y bueno, pues a su vez esto va ligado a los PLCs, ¿no? Si nosotros necesitamos ingresar a, pues digamos, la máquina de manera física, pues están las puertas y si necesitamos ingresar a la información de la máquina de manera remota,
pues lo vamos a hacer a través ya sea de las pantallas, de los controladores, o bien si tenemos la información en alguna nube, lo podemos podemos ingresar por ese medio. Entonces, digamos que esas son las formas en las que yo voy a poder ingresar a una máquina de manera segura, únicamente al proceso, de la manera física o un acceso remoto. Después, bueno, ¿cuáles son los beneficios que podemos obtener al momento de tener esta implementación? Bueno, en la parte de las autorizaciones, pues solamente hay personas, digamos, ya sea capacitadas o responsables de estas máquinas, pues es importante que nosotros podamos definir cuáles son aquellas personas que tienen ese nivel o esa jerarquía para poder ingresar a la máquina. No vamos, por ejemplo, a dejar que, no sé, una persona de intendencia, un operador, ingrese a una máquina a hacer algún cambio importante. Entonces, sí es importante que tengamos definidos a las personas, ya sea de mantenimiento, supervisores, gente de calidad, etcétera, para que puedan accesar o tengan esa autorización de acceder a, ya sea a la información de la máquina o netamente a la máquina. Después, pues también tenemos la parte de la trazabilidad. Ahorita con toda la parte del Industry 4.0, pues es importante tener toda esta trazabilidad o tener toda esa información de manera confiable de nuestros procesos o de nuestras máquinas. Entonces, es importante que, bueno, mediante esa trazabilidad nosotros podamos tener igual los mismos niveles de acceso, pero también saber qué podemos hacer mediante o qué acciones tomar mediante esta información que estamos llevando día con día de nuestras máquinas. Y también, pues obviamente, la disponibilidad y evitar la parte de nuestros paros, porque pues obviamente ustedes saben que un paro de máquina de repente conlleva a algunas pérdidas. Entonces la importancia de esto también pues es evitar fallas, y de esta manera nosotros evitamos de manera más segura los paros de nuestra máquina. Por lo tanto, pues no vamos a tener tantas intervenciones de mantenimiento por accidentes o por fallas, sino que pues todo va a ser previamente programado. Me comentan por aquí que necesitamos regresar a la parte de las dos primeras diapositivas, donde hablábamos de nuestro PID Mode y nuestro PID Reader. Al parecer por ahí tuvimos una pequeña falla. Nuevamente les comento, el PID Reader es un dispositivo que por medio de una llave RFID nos va a dar diferentes controles de acceso de manera electrónica, a diferencia, como les decía, de una llave física. Pues esto está completamente codificado, ya lo podemos mandar como acaban de ver hacia una trazabilidad. Esto cumple, pues digamos, la parte de la autorización que acabamos de ver, la parte de la trazabilidad, ya que tenemos la parte del Ethernet para mandar toda esta información. Es para montaje en un tablero, es bastante compacto, y bueno, más adelante vamos a poder ver todo los cambios que podemos efectuar. Y en el caso del PID Mode, este es un selector de modos. Recuerden que el otro es un control de accesos, y el PID Mode nosotros vamos a poder utilizarlo digamos, en este caso que nos muestra 4 modos de operación. También lleva una llave RFID para que nosotros podamos hacer ese cambio de modos. Si nosotros necesitamos el modo automático, modo manual, modo mantenimiento, etcétera, a diferencia de un selector físico, que en el selector físico cualquier persona tiene acceso a él y cualquier persona lo puede manipular, a diferencia de pues necesitamos tener la llave codificada por RFID para que nos dé el nivel de acceso que la llave tenga definida o tenga autorizada. En el caso del PID Mode tenemos hasta 5 llaves,
que bueno, es llave del 1 al 4 más la llave de servicio. En esa llave de servicio van a poder accesar a todos y cada uno de los modos de funcionamiento. Entonces, es importante contar con este tipo de llaves y pues así vamos a poder evitar manipulaciones no autorizadas de las máquinas debido al cambio de modo de funcionamiento. Ahora vamos a retomar, bueno, esta parte ya se las había comentado, la diferencia entre el safety y el security. El safety es para proteger al humano de la máquina y el security es para proteger a la máquina del humano. ¿Sí? Vamos a continuar con lo conforme íbamos. Ahora, digamos, ¿qué nivel de seguridad tenemos con esta parte del RFID o de las contraseñas, etcétera? Pues obviamente conforme vamos aumentando, digamos, la complejidad de nuestra detección, vamos aumentando nuestra seguridad. A diferencia de una llave física o mecánica con dientes, ustedes las conocen, metálicas, etcétera, y una contraseña, pues el nivel ya con un RFID aumentamos esa parte de la seguridad. A diferencia, bueno, ya si queremos hacer algo un poquito más complejo, pues las huellas digitales obviamente es como de lo más seguro porque ninguna huella digital en el mundo es igual. El iris tampoco es igual en ninguna persona. Por lo tanto, todo lo que ya tenga que ver con nuestro cuerpo, de esa manera nosotros vamos a aumentar todavía más la seguridad. ¿Qué tan fiables son? Pues obviamente la llave que no sea esa llave no abre. La contraseña que no sea, pues nunca nos va a dejar accesar y en el caso del RFID tampoco. En el caso de la huella digital, todos los demás sí son más seguros, pero digamos que ante los dispositivos electrónicos, pues por ahí de repente puede quedar alguna suciedad de la huella anterior, puede llegar a haber confusiones, a lo mejor el reconocimiento facial o el escáner del iris, de repente no nos van a reconocer, no es que reconozcan a otras personas, sino que de repente por ahí puede haber ese tipo de confusiones, ¿no? Digamos, si nosotros queremos ocuparlo como un dispositivo portátil, pues la llave la podemos traer para todos lados, la contraseña esa no la podemos manipular, ya que pues está únicamente en la máquina donde nosotros lo vamos a ingresar esa contraseña. En el caso del RFID, pues ahí sí el tag ustedes lo pueden traer para todos lados, que en este caso pues las llaves de RFID es como si fuera el tag. Y bueno, todo lo demás, no, digamos que no es portátil porque solamente en esa parte de la máquina es donde vamos a poder hacer ese reconocimiento con las partes de nuestro cuerpo. En el caso de un pues mal uso, digamos que es de manera segura, pues sí puede haber un mal uso de las llaves, incluso de los sistemas RFID, dependiendo de cada persona, ¿no? De ahí en adelante, bueno, ya va un poquito más relacionado a que sí es complicado hacer una implementación, administrarlas, qué tan resistentes a la suciedad son, etcétera. Pero sí me interesaba que vieran un poquito esta tabla. A diferencia de las llaves y de las contraseñas, bueno, pues la verdad es que el RFID puede ser una solución mucho más sencilla. Ahora, ¿cómo les podemos, digamos, nosotros como PILS ayudar a alcanzar estos objetivos? Es importante que tengamos este tipo de sistemas con un bloqueo en específico para los accesos, como lo estábamos revisando, pues obviamente es un dispositivo, digamos, que se ve bien a la vista muchas veces, o hay empresas que también cuidan la parte de la estética. Después también tiene esa robustez para, digamos, el uso continuo, el uso diario. Hay máquinas que pues no se intervienen o no tienen ese cambio tan seguido, sin embargo, está presente. Después, bueno, el tamaño nos ayuda a hacer digamos, una instalación mucho más sencilla, y la ventaja también es que no está cerrado a ningún sistema de control. Igual más adelante vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo podemos hacer esta integración
Y pues obviamente la intención de esto es garantizar que los modos de funcionamiento y los accesos a la máquina sean completamente confiables. Obviamente estas llaves o estos tags de RFID van a ser responsabilidad de la persona a la que nosotros se los entreguemos. Ahora, ¿cuáles son las propiedades clave que nosotros podemos tener? Todas las funciones o los accesos o la información que vamos a poder ver en este Peace Reader ya vienen, digamos, en un servidor web que trae el dispositivo por sí solo, digamos que trae una pequeña interfaz. Nosotros nos metemos digamos, desde cualquier explorador, conectamos directamente a la máquina y a su conexión por Ethernet y podemos jalar desde ahí la información o configurar digamos, algunos datos de las llaves, ¿no? Por poder dar accesos a ciertas llaves, etcétera. Entonces, es bastante sencillo manejarlo por esa parte. Tiene, como ya ven, una interfaz de Ethernet con salidas de 24 volts y también su alimentación es a 24 volts por medio de esos pequeños bornes. Él tiene un pequeño anillo LED donde ustedes ingresan la llave codificada. Obviamente, dependiendo si da acceso, se va a poner en color verde. Si el acceso es denegado o esa llave no tiene el acceso para esa máquina en específico, se va a poner en rojo y mientras la estamos configurando se va a poner en azul. Después también tenemos la llave que está codificada por medio del RFID. Estos chips están diseñados por la empresa NXP, que son desarrolladores de todos los chips de RFID. Entonces, son chips certificados certificados en seguridad de la parte de RFID. Y bueno, como les decía, su tamaño es bastante compacto, por lo que es muy sencilla la instalación. Y después, bueno, también ustedes pueden hacer contamos con una herramienta para hacer esa gestión de datos de quién ingresó, hacer equipos de administradores, equipos de usuarios y dependiendo del nivel de acceso que tengan, vamos a poder determinar si con una sola llave puede accesar, digamos, a todas las máquinas o solo a un grupo de máquinas o una máquina en específico. ¿Cuáles son las funciones, digamos, generales o estándar y de seguridad? Pues podemos tener esa parte de la codificación. Si una persona A está autorizada a hacer algún cambio en esa máquina, lo puede hacer. Si llega una persona B y no tiene acceso a la máquina A, pues obviamente no va a poder hacer ningún cambio en ninguna manipulación de esa máquina. También podemos hacer, como les decía, esa gestión de grupal. Si a lo mejor ustedes dicen, tengo mi línea 3 con 5 máquinas cada una, no lo sé, mantenimiento puede accesar a las 5 partes de la línea, pero calidad únicamente puede accesar a 2. Entonces ahí ya estamos haciendo un grupo que es mantenimiento, un grupo que es calidad, pero aparte estamos haciendo un grupo que es nuestra línea 3. Entonces podemos seleccionar quién sí, quién no va a entrar a ciertas máquinas. Ahora, también si nosotros queremos limitar el acceso de una persona o de un grupo de personas a esa máquina, no sé, determinar que calidad solamente puede estar en la máquina o solamente puede manipularla 15 minutos o 20 minutos. Entonces, hacemos esos grupos de personas y delimitamos el tiempo que ellos van a estar presentes o que van a tener la manipulación de la máquina. También, pues, obviamente, va a depender la autorización que se le va a dar a cada usuario. Podemos hacer una lista negra que definitivamente si en algún momento tenía un acceso, si entra dentro de esa lista negra y nosotros tenemos conectadas nuestras máquinas en red, pues ya no va a poder accesar a este tipo o no va a tener acceso a estas máquinas, ¿no?
Obviamente las listas negras, pues ustedes las van a definir dependiendo de la necesidad o los altercados que puedan llegar a tener con su personal. Y pues también ustedes pueden tomar acciones por ejemplo, en las HMIs hay algunas que pues únicamente nos sirven para visualización, pero si ustedes quisieran controlar parámetros directamente desde la pantalla, bueno, ustedes pueden tener ese acceso en vez de tener como una contraseña para ajustar set points o ajustar variables, etcétera. Ustedes pueden ingresar con su llave de RFID y esto les va a dar un acceso para que pueda habilitarse esa opción de hacer una manipulación de variables. Y de manera segura, pues obviamente hacer ese cambio de modo, ¿no? Como les decía, pasar de automático a manual, a modo mantenimiento, o poder inhabilitar cierta parte de la máquina, pero todo esto de manera segura. No es lo mismo, como les decía hace rato, cambiar un selector mecánico de una posición a otra, ya que, bueno, a lo mejor si vamos a entrar a modo mantenimiento, tenemos que ingresar a ese modo, tenemos que hacer una correcta depuración de energía, a diferencia que si un operador quiere ingresar o cambiar este modo porque se le atoró algún material, porque quiere hacer una manipulación, etcétera, no es lo mismo. O sea, en este tipo digamos, de acciones que de repente llegan a tomar los operadores de hacer una manipulación no autorizada de las máquinas, es cuando normalmente llegamos a tener pues los accidentes. Entonces la intención es evitar este tipo de accidentes y de manipulaciones no especificadas. Y bueno, todo esto, como bien lo vimos al inicio, pues todo va relacionado a la autorización de accesos, de manipulación y a la trazabilidad. Todo esto nosotros lo vamos a poder mandar a, digamos, nuestro servidor si es necesario. Ahora, ¿cuál es la intención de esto? Pues que ustedes también puedan hacer esta fusión de ambos dispositivos, que como ven, pues es un montaje en tablero. Más adelante vamos a ver, digamos, una función del PIV-Mode. Vamos a tener un pequeño demo para que ustedes lo puedan visualizar. Ahora, estos 5 modos de operación, o bueno, la parte de los modos de funcionamiento seguros, me gustaría que lo tomaran en cuenta, ya que, por ejemplo, en el caso del PIV Mode, tenemos, dependiendo, como les decía, del modelo, hasta 5 modos de operación seguro. El modo 1, coloquialmente o de manera general, casi todos lo ocupan como un modo automático. Para no es, bueno, es necesario ponerlo en el modo 1, si nosotros retiramos la llave, de ese modo funciona y ya no podemos hacer ninguna manipulación. ¿Cómo hago esto? Inserto la llave, selecciono, ahí en el paso 2 dice que ustedes van a presionar la tecla que ustedes necesiten de ese modo y bueno, ya que esté indicado en ese modo, va a cambiar el estado del LED del modo 1, por ejemplo, al modo 2 y al final retiramos la llave, ¿no? En el caso del modo 2, si ustedes necesitan hacer una configuración de la máquina, pues puede ser un habilitador. En vez de que funcione de manera automática la máquina, pues habilitan ese adaptador o ese interruptor, que también lo vamos a ver más adelante con el demo. Después tenemos la parte de la intervención manual. Estas únicamente son sugerencias. Realmente ustedes van a decidir cuál va a ser la jerarquía que van a tener cada una de sus funciones. La única que no está, digamos, para cambiarse es el modo de servicio. Ese modo de servicio, pues, es, digamos, especial porque no está para seleccionar dentro de los 4 botones. Igual ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo accesar al modo de servicio.
Después, bueno, aquí ya tenemos un ejemplo de lo que hablábamos sobre los grupos. En este caso tenemos 3 máquinas en las cuales pues yo tengo, digamos, un grupo que por ejemplo son los tornos y otro que es un centro de maquinados. Con una llave yo puedo llegar a tener, como les decía, todos esos accesos. Pero ¿qué pasa si yo tengo en el grupo 1 tengo todos los permisos y en el grupo 2 solamente tengo un permiso? En el grupo 1 yo puedo manipular desde ponerlo en manual, en automático, entrar al modo de servicio, entrar a esa parte del habilitador, pero en el grupo 2 es exactamente la misma llave. No tengo que cambiar de llave, pero con la misma llave en el centro de maquinado yo solamente lo puedo poner en modo automático. No puedo ingresar a ninguno de los otros modos de operación, ya sea porque a lo mejor el área que corresponde al centro de maquinados no es la mía, y a mí únicamente me toca encargarme de los tornos, ¿no? Entonces, yo puedo hacer esta diferencia de los grupos, a esto era a lo que me refería con grupos de máquinas o grupos de personas. Ahora, me gustaría también mostrarles estos pequeños ejemplos. Si yo tengo un selector, como les decía, mecánico o de llave, con una señal a 24 volts, esto es completamente estándar. ¿Cuál es la situación? Pues esa llave habilita o deshabilita un modo en específico. Ahora, la acción que yo podría tomar es cambiar esa llave mecánica por una codificación RFID por medio del PID Reader. ¿Cuál es el esfuerzo de implementación? Realmente muy poco. Digamos, el cableado no cambia. Lo único que tengo que hacer es cambiar la parte mecánica, ¿no? Quitar el selector con llave y poner mi PID Reader. La señal es la misma de 24 volts. Esto es, digamos, algo muy general, pues obviamente el beneficio es que ya nuestro acceso es completamente individual. Por persona tendrían que ver la parte de las llaves. Ya no es como que tengo la llave, voy, le saco copias y puedo ingresar. Porque pues en este tag de RFID no podemos ir a sacar copias. Son dispositivos que vienen completamente codificados y pues ya lo metemos a la parte de la trazabilidad. Las claves sí son sencillas de hacer, pero pues no es lo mismo comprar un tag que ir a sacar una copia a las llaves. Entonces, si hay alguna llave que de repente esté, digamos, perdida, identificamos cuál es esa llave que está perdida y se le restringe el acceso para evitar manipulaciones no permitidas. Después, bueno, nosotros tenemos también esta botonera. Si ustedes tienen, digamos, la parte de la botonera también con llave, este interruptor lo que hace es el apagado de una máquina o incluso, no sé, habilitar o deshabilitar interlocks, por ejemplo, para poder accesar. ¿Cuál es la intención? Es el mismo sistema de botoneras con paro de emergencia, pero con una llave de RFID. Con nuestro tag, la señal es exactamente la misma, 24 volts, permanece todo normal, pero la diferencia es que lo mismo que el anterior, ¿no? Nosotros podemos hacer esa parte de bloquear a la llave que ya se perdió. También ahí aumentamos nosotros la parte ya de la trazabilidad, igual que en el caso anterior, pues por un selector, digamos, mecánico o por esta llave, no podemos tener como esa información de quién, cuándo y cuánto tiempo se hizo ese cambio. Entonces, ya con la información de Ethernet directamente vinculada a nuestro controlador o a nuestro PLC, pues lo podemos hacer de manera más simple. De igual manera, pues en este caso, los interruptores mecánicos, que a lo mejor hay algunas máquinas que deben de hacer una combinación de este tipo de señales que se van a enviar.
Bueno, pues la intención o el modo de reemplazo sería por medio de su BitReader y con un pequeño selector. Este selector, digamos, es independiente del BitReader. Nosotros lo conectamos directamente a esta unidad con bornes, donde vamos a mandar esas señales. La intención es que si nosotros tenemos que hacer alguna codificación en específico, lo podemos hacer desde esa pequeña botonera. No es tan agresiva la implementación, ya que, pues como les mostré hace un momento, digamos que las perforaciones que se necesitan en el tablero son de manera estándar y bueno, el cableado que va digamos, de los dos selectores es el mismo que va a ir de la cajita amarilla hacia el PLC, entonces esa parte no hay que manipularla y las señales de igual manera las vamos a concentrar todas en esa parte, aumentando obviamente la parte de la seguridad, la trazabilidad, perdón, y los niveles de acceso que vamos a poder tener. Ahora, en una actualización para lo que es de igual manera una máquina de nueva, vieja, etcétera, para poder cambiar de manera segura esa parte, pues los interruptores mecánicos cambian el modo de operación de la máquina. Ajá. Esto igual lo podemos cambiar con el BitReader y nuestra botonera. Estas ya vamos a tener señales seguras directamente conectadas a nuestro controlador de seguridad para aumentar pues esta parte de la manipulación de los modos. De igual manera, es poco el esfuerzo de implementación. Lo mismo, si perdemos una llave, la podemos bloquear, etcétera. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las contraseñas, pues la parte de las HMIs están protegidas. Si ustedes quieren cambiar la parte de que únicamente ingresen por contraseña, ahí estamos aumentando nuestra seguridad, ya que primero debe de detectar que la llave o la persona que quiere autorizar a ingresar la contraseña sea la persona autorizada. En ese momento ingresamos la llave, tecleamos nuestra contraseña, entonces si ambas coinciden nos puede dar un acceso. Si la llave no es la correspondiente, no nos va a permitir ingresar la contraseña. Y pues viceversa, ¿no? Si la llave es la correcta, pero la contraseña no, entonces ya no tenemos esa dualidad para poder accesar. Entonces, digamos que igual la parte de la instalación es, no es muy agresiva, únicamente agregamos la parte del BitReader, la conectamos por Ethernet y hacemos el vínculo entre el HMI y nuestro BitReader. Recuerden que por sí solo trae un pequeño servidor que es donde nosotros vamos a poder hacer esas configuraciones. Bueno, los beneficios es que igual dependiendo si, no sé, en el caso de que llegue algún extranjero y pueda llegar con su llave, pues ahí puede hacer el cambio de idioma para no tener como estos conflictos. Algunas están configuradas en inglés, que pues es como lo general, pero si tenemos idiomas locales, ya con estas llaves podemos reconocer cuál es y mandar desde el HMI a hacer un pequeño cambio de idioma, ¿no? La parte de la identificación de personal, pues ya es por dos factores, como les comentaba, llave y contraseña. Y bueno, digamos que ya es una doble seguridad, a diferencia de que si hacemos una contraseña muy larga con números, mayúsculas, caracteres especiales, etcétera, es un poquito más complicado de recordar. No todos tienen una excelente memoria para poder recordar este tipo de contraseñas. Entonces, aquí ya aumentamos esa seguridad. Después, bueno, también tenemos, si necesitamos dar esa entrada digamos, remota o conocer, digamos, desde la parte de la nube o subir alguna información, pues este tipo de dispositivos que son dispositivos para subir todo esto a la nube,
solamente a lo mejor una persona puede estar autorizada a subir toda esta información, entonces esa persona que está designada es la única que va a poder entrar a este tipo de dispositivos para hacer la manipulación y un respaldo directamente en la nube. Se va a comunicar por medio de protocolo Ethernet o bien la parte de la selección de las opciones, pues va directamente a módulos de entradas y salidas. Ahora, en el caso de pues vincularlo a un PLC Siemens, como les decía, esto no tiene ninguna restricción a si es un controlador de una marca de X, Y, Z. Entonces, la ventaja es que ustedes lo pueden combinar con este tipo de dispositivos. En el caso de, digamos, la implementación, pues únicamente mandamos por medio de protocolo a nuestro PLC y podemos hacer nuestro, digamos, nuestra manipulación por medio de las señales físicas que nos da nuestro selector. Después, bueno, si ustedes tienen también en esta parte redes no identificadas en nuestra nube y ustedes quieren hacer digamos, este refuerzo, si no están protegidos, lo que podemos hacer es diferenciarlos, hacer por medio de nuestros dispositivos con un pit reader, hacer digamos, esa diferencia entre las redes no seguras y las redes seguras de la máquina. Nosotros podemos con el pit reader accesar a este dispositivo de PILS que nos ayuda a hacer esa diferencia entre una red y otra. Entonces, bueno, ya con esta parte, pues vamos a poder tener una red segura y vamos a poder accesar incluso desde un punto externo, pero pues obviamente pasando por nuestra red segura. Digamos, en resumen, pues tenemos nuestra cerradura electrónica, lo podemos hacer directamente ligar a un HMI con visualización para entrar y hacer manipulaciones desde la pantalla o tener contraseñas, hacer cambios de idioma, etcétera, dependiendo de la llave que pueda ingresar. Si queremos incluso bloquear a lo mejor la programación o el acceso a nuestros controladores, pues si no tenemos esa llave presente, no vamos a poder ingresar a, digamos, el PLC, o podemos bloquear ciertas partes de nuestro programa para que no todo el mundo pueda accesar a ellos, ¿no? Entonces, esto puede ser acceso directamente en piso o puede ser acceso remoto. Ya muchas de los controladores y de todo lo que podemos ver en las pantallas HMI, pues ya están cargándose directamente en una nube para poder tener un acceso en cualquier parte. Y también, bueno, la parte de las restricciones de la puerta para accesar, si no toda la gente tiene el nivel de autorización, pues evitamos el ingreso físico. Y de igual manera cambiar los modos de operación, si hay que cambiar de manual a automático, a modo de servicio, a modo de setting, etcétera, pues de esa manera es como lo vamos a poder hacer. Y esto pues obviamente es un control de acceso seguro. Ahora vamos a ver un pequeño demo hablando o explicando un poquito más de cómo funciona el PID Mode. En este demo funcional vamos a poder ver la función del PID Mode, que está funcionando de 3 formas diferentes. El número 1 va a funcionar de manera automática con el simulador de mandos bimanuales que tenemos en la parte inferior. El número 2 va a funcionar con el habilitador a una sola mano de 3 posiciones, y el modo 3 o el modo de servicio va a funcionar con nuestro habilitador de mando bimanual. En este caso nosotros tenemos diferentes dispositivos de seguridad, desde unas cortinas, interlocks de seguridad, sensores codificados, todos ligados al Pinos Multi,
que es el que va a tener nuestras funciones de seguridad, y a su vez el modo de operación con el PID mode. En este caso nosotros vamos a ocupar llaves codificadas que cada una tiene, digamos, un propósito en específico. En este caso tengo únicamente la llave 2 y la llave de servicio. Dependiendo de pues cada acceso al que yo quiera ingresar, es el tipo de llave que voy a utilizar. Todas las llaves vienen codificadas por RFID. En este caso, pues todas tienen un número de ID diferente. Si nosotros tenemos diferentes, digamos, usuarios que tengan que ocupar la misma llave, al ser, digamos, como un tag de RFID, pues nosotros podemos identificar por medio de un código binario en cómo vamos a quién le vamos a dar cada llave, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, el demo está ya seleccionado en el número 1. Si se dan cuenta, no es necesario que la llave esté presente para que pueda funcionar el PID mode o seleccionar un modo. En este caso, pues yo tengo mi máquina funcionando de manera automática. Si yo atravieso, pues obviamente las cortinas, digamos, la máquina se para. Me pide un reset que, bueno, es por las cortinas. Ahora, si yo quisiera cambiar de modo automático al modo de habilitador de una sola mano, ingreso mi llave, hago el cambio. Si se dan cuenta, únicamente pues se iluminan las dos primeras opciones, que son a las que yo tengo acceso con esa llave. Cambio el modo y puedo retirar mi llave. En este caso, al momento de que yo presiono el botón para arranque de máquina, para preparar toda la máquina, que ya esté de manera correcta, los mandos bimanuales dejan de parpadear, ya que no los voy a ocupar en este momento. Incluso si yo los presiono, pues la máquina no funciona porque ya le cambiamos el modo de funcionamiento. En este caso, pues yo ocupo netamente mi habilitador a una sola mano. Este habilitador es de 3 posiciones, que es off, on, off. Si yo llego a presionar de más o hay algún cambio repentino, digamos, en mi cuerpo, pues puedo ocupar este habilitador para mandar a eliminar la energía y parar la máquina. Entonces, bueno, en este caso estamos ocupando el modo 2, que sería nuestro modo manual, por así decirlo. Después, bueno, tenemos nuestra llave de servicio. Esta llave de servicio es la única que va a permanecer, digamos, en el PID mode cuando el modo de servicio esté activo. Si se dan cuenta, pues se iluminan todos los LEDs. Como ya lo vieron en la presentación, tenemos hasta un modelo de hasta 4 modos diferentes, con un quinto modo que sería el modo de servicio, y de esa manera nosotros sabemos que con la llave de servicio podemos accesar a todos esos modos. Para que nosotros podamos accesar al modo de servicio, debemos dejar presionado aproximadamente 15 segundos nuestro botón 1 para que comiencen a parpadear. En este caso, ya que parpadean, presiono ambos botones y, como les comenté, la llave de servicio debe de permanecer dentro del PID mode. En este caso, pues la máquina ya está preparada para funcionar. Si se dan cuenta, no funciona con mandos bimanuales, no funciona con el habilitador a una sola mano, sino que únicamente va a funcionar con este dispositivo, que es un habilitador de mando bimanual para la parte, digamos, como de mantenimiento, o cuando tenemos que hacer una operación a máquina abierta, pues nosotros tenemos este tipo de dispositivos. Tenemos un botón en la parte inferior, un reset, y otro botón en la parte superior, el cual me va a permitir pues habilitar mi máquina siempre y cuando yo presione los dos botones al mismo tiempo. Si yo presiono un botón y pasado otro tiempo presiono otro, pues no entran en tiempo. De hecho, ahí el multi me manda una falla, que pues las entradas no entraron, digamos, en tiempo. De esta manera,
yo voy a poder habilitar ese modo de servicio. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un modo de servicio y retiro mi llave? Pues lo que pasa es que, bueno, por seguridad se va al nivel más básico y de esa manera, pues yo únicamente voy a poder operar de manera manual. Adicional a eso, bueno, también tengo una pantalla de en el Pass Visu, que ustedes ya vieron que también se hace, digamos, una integración completa entre PID Mode, PID Reader, Multi o PLC y la pantalla. En esa pantalla, pues nosotros vamos a poder desplegar ciertas condiciones o a lo mejor revisar los niveles de acceso. En el momento en el que tengamos un PID Reader, metemos y podemos mandar alarmas a esa pantalla. Bueno, por mi parte sería todo. Les agradecemos mucho su asistencia. Recuerden que existe un link que se está dejando en el chat en donde ustedes van a poder registrarse y y así poderles compartir esta información de, digamos, la información directamente de la presentación. Es importante que ustedes se registren para poder tenerlos de esta manera. No sé por ahí, Isra, si haya algún comentario o alguna pregunta que tengamos por ahí pendiente. Hola, Denis. Sí, de hecho había una pregunta por parte del ingeniero Gerardo Baltazar. Él nos está preguntando que si existe alguna norma en la que se describan las características y especificaciones del PID-Mode. Lo que le comentaba al Inge era que, hablando sobre la normativa de lo que es ISO, podríamos ahí guiarnos de la 38491 o la IS, la 62061. Igual, también ahí, si no sé si eso responda a las dudas del Inge, y aparte en la cuestión de especificaciones que requiera, las puede descargar en el archivo técnico del PID-Mode, y de hecho también ahí vienen las especificaciones de las normativas. Y ya si tiene algún otro comentario ahí, también Inge, importante igual en general para todos es que si nos apoyen con su registro para cualquier duda o comentario que se pueda generar después de esto, igual ahí podamos darles retroalimentación. Y de ahí en fuera creo que nada más fue esa la pregunta, Denise. Ok, perfecto. Sí, mira, de hecho, aquí, por ejemplo, para complementar un poquito más, digamos que yendo de lo general a lo particular, pues digamos que la parte del ISO 12100, que es la seguridad en maquinaria, pues obviamente de ahí desglosamos a algunas otras normativas, hablando, por ejemplo, específicamente de la 13849-1, que era la que comentas, y después a la parte de las tipo B, que sería la EN 61800-5, que pues obviamente nos habla de la parte de las salvaguardas y es importante tener ese acceso, ¿no? De la parte incluso eléctrica para poder hacer manipulaciones de estas salvaguardas que vamos en relación al modo que si esas salvaguardas necesitamos abrirlas, cerrarlas, etcétera, pues ahí es donde nosotros vamos a poder intervenir esa parte. Igual no sé si por ahí haya algún otro comentario. Recuerden que esta presentación se les va a estar compartiendo por medio de correo electrónico al correo que hayan registrado en el link que les dejamos en el chat. No sé si haya algún otro comentario, si no, por mi parte sería todo. Les agradezco nuevamente la participación en este webinar. Si tuvieran algún comentario adicional, alguna requisición, etcétera, pues nos lo pueden enviar por correo. Ahí están apareciendo mis datos de contacto. También me gustaría recordarles que si ustedes se perdieron alguno de nuestros webinars anteriores, todos están disponibles en nuestro canal de YouTube, PILS México, para que ustedes puedan pues verlos nuevamente.
a lo mejor el que está un poquito más relacionado con esta parte es el de Industry 4.0. Ese ya lo tenemos disponible ahí directamente en el canal y bueno, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, en todas ellas aparecemos como PILS de México, por LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube para que conozcan las nuevas fechas de los webinars que vienen. La próxima semana tenemos el webinar de protección de acceso de puertas. A lo mejor es complementar toda esta parte, todo lo que son interlocks, sensores codificados, la parte de los interlocks magnéticos, etcétera, todo lo que es protección de puertas. Les agradezco mucho y bueno, Israel también muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario. Por ahora no, Denise, nada más ahí nos pidieron la información, que igualmente reiteramos el tema de su registro para poder hacerles llegar la información. Y creo que nada más, Denise. Entonces, si te parece, podemos cerrar sesión. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Israel. Que tengan excelente día. Gracias igualmente a todos, gracias por participar y nos estamos conectando la siguiente semana. Hasta luego.